Sofonías capítulo 3, versículo 1 al 8. Para quienes han estado en la serie de predicaciones sobre los profetas menores, cobrará un mayor sentido la lectura inicial de este texto. Allí está Jerusalén, el pueblo de Judá, recién salvado de la amenaza de los asirios, y sin embargo veamos la descripción que se hace de este pueblo del pacto aquí en Sofonías 3, 1, 8. Dice así la palabra del Señor: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Son todas figuras que muestran la rapiña y el interés egoísta aún de los gobernantes en medio de la ciudad, del pueblo. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar nombre, hasta no quedar habitante. Esta es una referencia a lo que él hizo con la misma Asiria, que estaba yendo aún a punto de tomar Jerusalén. Dije, ciertamente me temerán, frente a la destrucción obviamente de sus enemigos. Recibirá mi corrección, no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Allí está Judá, recién librada de su destrucción por la misericordiosa intervención sobrenatural de Dios, con la imagen viva de la destrucción de sus hermanos del reino del norte a mano de los asirios, precisamente como un juicio de Dios por su maldad y por apartarse de la adoración verdadera y la injusticia, romper el pacto, la ley. Los asirios ya a las puertas de Jerusalén habían arrasado casi prácticamente el reino, y sin embargo a las puertas de la ciudad han sido destruidos por el obrar sobrenatural de Dios. Dios ha derramado también, además de todo esto y sumándose, su juicio frente a los ojos de ellos sobre estas naciones opresoras como Asiria, como una muestra de que aún la misma advertencia que se está haciendo a ellos es real. Además de eso, ha levantado a siervo tras siervo, los profetas, llamando a la nación al arrepentimiento, y todas sus advertencias premonitorias se han cumplido en ese propósito de Dios de anunciar y de llevar ese mensaje de arrepentimiento al pueblo. La bondad de Dios se ha manifestado continuamente para ellos. Su paciencia se ha prolongado por generaciones. Su disciplina inclusive sobre su pueblo ha buscado disuadirles de su mal camino. Dios ha sido fiel a su pacto. ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo? ¿Cuál fue la respuesta de este reino del sur, de Judá, encabezado por Jerusalén? ¿Cuál fue la respuesta? La porción del libro de Sofonías que acabamos de leer lo condensa con toda claridad. Frente a toda la sumatoria de lo que acabamos de mencionar: dureza,
resistencia a la voz de Dios, profanación de la adoración verdadera, un avance intenso de la maldad y la injusticia, corrupción en sus gobernantes, corrupción en sus ministros, sacerdotes, profetas corruptos también, total indiferencia aún frente a los juicios que se advirtieron y que se cumplieron en otros para advertencia a ellos mismos, con el propósito de persuadirlos, los tienen sin cuidado. Pero tal vez dentro de este resumen de la condición del pueblo son los versículos 1 y 2 los que mejor condensan o los que tienen todo el sentido o explican más claramente la condición del pueblo a pesar de todo este obrar de Dios. ¡Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora! No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Muy probablemente la pregunta que surge en algunos es: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que a pesar de todo desechen la mano misericordiosa de Dios, que se tiende a través de todas estas circunstancias, y que se endurezcan en su maldad? ¿Cómo es posible?, podríamos estar preguntando. Pero hermanos, esto no es ni más ni menos que la descripción de la condición de todo hombre en su estado natural. De todo hombre nacido de mujer, excepto el Señor Jesucristo. Tal cosa como, ¿cómo puede ser posible si estaba todo tan evidente frente a sus ojos? Es lo que al día de hoy nosotros podríamos decir de muchos que tal vez advertidos una y otra vez, anunciado el evangelio, viendo el obrar de Dios, inclusive experimentando su paciencia, misericordia y aún conociendo la palabra del Señor, continúan en la misma dureza. Sí, hermanos, esto no es excepcional. Este es el estado del hombre natural. Y en este caso, con el agravante de que este pueblo tenía la posesión de la palabra de Dios, tenía conocimiento directo de la ley de Dios. Además de eso, tenía evidencia y testimonio de las manifestaciones portentosas del poder de Dios que el pueblo judío tuvo a lo largo de toda su historia. Una de las frases que continuamente se repiten y que los padres decían a sus hijos: este no es el Dios que con mano poderosa nos sacó de esclavitud de Egipto. No fue Él que nos hizo pasar en seco por el Mar Rojo, por el Jordán. No es Él el que ha entregado esta tierra en nuestras manos, habitado en casas que no construimos, cosechando lo que no sembramos. ¿No es este el Dios que nos ha librado de la mano de nuestros enemigos? Y sin embargo, dureza. Esta es la condición de la raza humana. Pero en el caso de este pueblo, con el agravante del conocimiento de la ley de Dios y todo el testimonio de Dios obrando en medio de ellos. Y alguien tal vez se pregunte: bueno, pero esta descripción que se hace aquí ¿no es de su pueblo? ¿Este no es el pueblo con el que Él estableció su pacto en Sinaí? ¿Cómo es que se advierte su destrucción? ¿No es este el pueblo de Dios? ¿No es este el pueblo con el que se hizo un pacto allá en el monte Sinaí? Y la respuesta es sí. Este es el pueblo con el que Dios estableció su pacto en el Sinaí. Pero ¿por qué no recordamos cuál fue el compromiso de ese pacto? ¿Cuáles son las características de ese antiguo pacto? ¿Cuáles son las características de ese pacto establecido con Dios, que conocemos también como el pacto mosaico, o de la ley, o el antiguo pacto? Miremos las características.
Éxodo capítulo 19, no pierdas Sofonías, por favor. Éxodo capítulo 19, el versículo 3. Aquí el pueblo acaba de salir de Egipto, acaba de pasar el Mar Rojo. Dios acaba de destruir a Faraón y sus ejércitos y le ha librado. Y llegan al monte Sinaí y dice la palabra del Señor, para ver las características de este pacto. Moisés subió a Dios. Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Escucha el versículo 5. Ahora pues, ¿sí qué? Si diereis oído a mi voz, ¿y qué más? Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Después de esto, de que el pueblo ratifica que está dispuesto a cumplir todas las demandas de su pacto, Dios da su ley. Y la da de una manera que no podrían olvidarla. Da sus mandamientos en voz audible desde la aterradora visión del monte Sinaí, humeando en medio del estruendo y de los relámpagos, ante un pueblo que, temblando, mirando de lejos, finalmente le pide a Moisés que mejor Dios le hable a él y que Moisés le hable a ellos para que no mueran. A Dios le parece bien usar un intermediario, un mediador que apunta finalmente a Cristo, como lo hemos visto en otras predicaciones, y así sucede. Dios da las instrucciones de su ley a Moisés. Él las transmite al pueblo. Y miren lo que sucede, Éxodo 24:3. ¿En qué momento estamos? Estamos respondiendo la pregunta: ¿cómo puede Dios traer este juicio sobre ellos? ¿Cómo puede Dios desechar a este pueblo? ¿No es este el pueblo judío con el que Dios hizo su pacto? Estamos viendo las características de ese pacto. Éxodo 24:3 dice: Moisés vino después de que Dios le da todas las instrucciones acerca del pacto con su pueblo. Y contó al pueblo que todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, ante ese compromiso, Moisés entonces escribe todo lo que Dios le dio y que el pueblo dijo, para las que sea. Todo lo que Dios, todo lo vamos a hacer. Escribe todo en el libro del pacto, vuelve al pueblo y lo lee. Versículos 7 al 8 de Éxodo 24. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, se habían hecho unos sacrificios, tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué me he detenido en mostrar algunos aspectos del establecimiento de este antiguo pacto, del pacto mosaico con su pueblo? En primer lugar, no fue un proceso de una sola vez entregado, sino que hubo un consentimiento continuado de parte del pueblo acerca de que entrarían en esa relación de pacto con estas características que el apóstol Pablo
resume y enseña en su carta a los Gálatas con el aspecto de, sí, este es el pueblo de ese pacto antiguo en donde la obligatoriedad y el cumplimiento de todas las leyes establecidas por Dios es algo que no tiene dudas. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pablo aquí nos recuerda entonces en la carta a los Gálatas esa obligatoriedad del cumplimiento del antiguo pacto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en ¿qué? Todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Ante la ratificación entonces del pacto, Dios ordena a Moisés que suba al monte, donde entonces él le va a dar las tablas en piedra de lo que ya le dijo en voz audible al pueblo. Y no pasan ni 40 días para que el pueblo rompa de manera grotesca y terrible el pacto, levantándose un becerro de oro y desatando la ira de Dios sobre ellos, que se manifiesta en tremenda mortandad y que finalmente no son consumidos, no porque Dios haya dado marcha atrás de lo que iba a hacer. Entendemos que el lenguaje de las Escrituras nos habla en un lenguaje que podemos entender, y se ve a Moisés como intercediendo a favor del pueblo, porque Dios le ha dicho a Moisés: apártate, los voy a aniquilar y yo voy a hacer de ti una gran nación. Se ve a Moisés entonces intercediendo y negociando con Dios. Entendemos que nuestro Dios es inmutable en sus propósitos. Entendemos que es un lenguaje para que nosotros también podamos ver, aún en la labor de intermediación de Moisés, a aquel que es el intermediario perfecto entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene entonces misericordia. Sin embargo, el castigo terrible viene sobre ellos. Pero para no extendernos más, a partir de allí y a lo largo de toda su historia, durante el liderazgo de Moisés, después durante el liderazgo de Josué, después durante los jueces y después durante los reyes, el pueblo sistemática y continuamente viola cada aspecto del pacto, sumiéndose en la degradación, y como ahora lo está narrando Sofonías, en una abominable idolatría que finalmente les va a acarrear su destrucción y deportación a mano de los babilonios. Así que aquel que se pregunta: pero este no es el pueblo de Dios, este no es el pueblo del pacto, debe recordar en qué condiciones esa nación y bajo qué estipulaciones, de qué pacto se encontraba, para que no yerre, para que no interprete mal la Escritura. Sí, este es el pueblo del pacto establecido en Sinaí, que sistemáticamente lo quebrantó, dejando clara evidencia que ni ellos, ni ningún hombre en su estado natural caído puede, por medio de justicias propias que no puede hacer, ser aprobado por Dios. Sí, este es el pueblo que Dios escogió establecer un pacto como nación. Pero dentro del plan de redención que nosotros vemos, ese pacto antiguo con ese pueblo que hoy en día ignorantemente muchos idolatran, parece que no leyeran las Escrituras, tenía el propósito de mostrar precisamente la ley. Tenía el propósito de mostrar, como el apóstol Pablo lo enseña,
que el propósito de ese aspecto del pacto, la ley y todo su cumplimiento de cada una de las cosas, no era el camino de salvación. Tenía el propósito de mostrar la necesidad de un Salvador a causa de la incapacidad del ser humano en su estado natural. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Pero no era sofonía lo que íbamos a exponer. Tenga paciencia, hermano. Romanos 3, 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿quién? Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Sí, hermanos, el antiguo pacto nos muestra algo que es necesario entender para todo hombre, para que venga bajo los pies de un pacto mejor, un nuevo pacto que se ve prometido continuamente en las escrituras del Antiguo Testamento y por los profetas menores, un nuevo pacto del cual ya hablaremos. Pero esto era importante que lo comprendiera el hombre. Todas las oportunidades, todas las muestras de poder, la paciencia por generaciones, el mensaje vez tras vez, el favor de Dios hacia ellos, y aún así la descripción que Dios da es muy diciente. ¡Ay de la ciudad rebelde, contaminada, opresora! No escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Es necesario que a través de que veamos la historia de este pueblo con el que Él estableció este antiguo pacto en el Sinaí, el pacto mosaico, el pacto de la ley, entendamos que el propósito era, uno de los propósitos era mostrar la condición del hombre, la santidad de Dios expresada en los mandamientos y en su ley, y la incapacidad del hombre para poder cumplirlas y establecer entonces una relación de intimidad y aprobación de parte de Dios. ¿Y eso para qué le sirve al hombre? Para que sepa que necesita un Salvador. Este pueblo experimentó la paciencia de Dios, fueron generaciones, tenían la ley, todas las manifestaciones de Dios, y sin embargo vemos la descripción que la palabra del Señor ha hecho de ellos. Esa es la lectura que nosotros debemos dar cuando leemos el Antiguo Testamento a esta nación. Entonces alguien podrá preguntar frente a todo esto: ok, entendemos, ¿ese pueblo se perdió? ¿Ese pueblo fue desechado por Dios? ¿En la nación de Israel finalmente no se cumplió el propósito de Dios? Dejemos que la misma escritura nos responda por medio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y recuerde que viene hablando de Israel. Dice, ¿cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, Pablo se muestra que él mismo es judío y sin embargo no ha sido desechado, ha venido a salvación. Pero continúa diciendo: ¿no ha desechado Dios a su pueblo
al cual antes conoció. Desde antes conoció. Y empieza a hacer una diferencia entre la nación de Israel y su verdadero pueblo, que desde antes conoció, en una referencia clara a la eternidad. Y continúa diciendo: ahora con respecto a la nación de Israel, ¿no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra quién? Contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Este es un ejemplo de que Dios no ha desechado a su verdadero pueblo, al que antes conoció, sino que aún en el ejemplo de Elías, que ve que Israel mata a uno de los siervos de Dios y que él piensa que está solo, Dios le dice: yo me he reservado un pueblo. Pero escucha lo que dice el 5. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un ¿qué? Remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y aquí está la respuesta. Frente a la pregunta: bueno, este no era el pueblo de Dios, este no era el pueblo de Israel. ¿Cómo está todo lo que dicen los profetas menores de un juicio y una destrucción aún para su propio pueblo? ¿Qué pasó? ¿No es este el pueblo que hoy en día en las iglesias contemporáneas enseñan que lo mire con admiración? ¿Fue desechado? ¿No se cumplió el propósito? ¿Qué pues? Dice el versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. La nación entera. Entonces, ¿Dios no cumplió su propósito? Pablo responde: pero los que, los escogidos, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Por favor, hay aspectos de continuidad entre ese Israel como nación y la iglesia de Cristo ahora neotestamentaria. Pero hay aspectos de total discontinuidad. Esta fue una nación con la que se estableció un pacto con un propósito: mostrar también la incapacidad humana para ser aprobado por Dios. Pero Dios no dejó de cumplir su propósito con su verdadero pueblo, un remanente en los suyos, en sus escogidos. Aún dentro de esa nación de Israel, su propósito se cumplió. El verdadero pueblo de Dios no es una nación étnica. El verdadero pueblo de Dios es un remanente escogido por gracia, que Dios llama por medio de la predicación del evangelio en medio de un pueblo caído, rebelde a Dios y de dura cerviz. Y esto aún en el antiguo pacto. El mensaje de Sofonías, al igual como el que ya hemos visto en todos los profetas menores, y yo creo que usted lo ha notado, lo ha saboreado, es un mensaje evangélico, porque señala inobjetablemente el estado del hombre en pecado, su incapacidad, el merecido juicio de Dios sobre él, pero también salvación, misericordia extendida a un remanente, a un remanente escogido, no por obras, porque no las puede hacer debido a su estado caído, sino por gracia y llamado por medio de la predicación. ¿Cómo
¿cómo más podríamos nosotros describir el mensaje que hemos estado viendo de los profetas menores? ¿Cómo más podríamos describir un mensaje que describe claramente el estado del hombre natural, lo que se le viene hacia futuro por el carácter justo y santo de Dios y el camino de escape de ese día de la ira, correr hacia Dios con una manifestación de humillación y arrepentimiento? ¿Cómo más podríamos llamar al mensaje de los profetas menores sino como una predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento? Es por esto que Sofonías, cuando tú lees el capítulo 1 y cuando lees el capítulo 2, ves que es el día del Señor, el juicio de Dios a causa del pecado del hombre. Ese es parte del mensaje de Sofonías, con un cumplimiento inminente histórico, cual Dios va a traer juicio sobre esa nación a través de las manos de una nación que Él está trayendo, los babilonios. Pero entremezclado en todo el juicio del día del Señor que se da en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Sofonías, se logra ver con claridad que este día del Señor también tiene un sentido escatológico del fin de los tiempos, del momento en que, como Dios trajo juicio sobre Asiria, sobre la nación de Israel, sobre las naciones paganas y ahora sobre la misma nación de Judá, habrá un día en que Dios vendrá y todo hombre comparecerá en su presencia. Todo hombre. Aquellos, parte del remanente, salvados por gracia, también serán juzgados bajo el mismo parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El mismo que también mostró en el pacto antiguo, en su ley, que es buena y santa, por las obras. ¿Qué obra presentarás, Marvin, para ser aprobado por Dios? ¿Con qué obras? Dios dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Las obras de Cristo, que nos han sido imputadas, atribuidas a nosotros. ¿Por qué? Porque creímos en Él. Ese es el plan de salvación, esa es la gracia de Dios. Y se confirma en nosotros que realmente ese nuevo pacto, esa bendición enorme de estar representados en Cristo es real. Cuando ya capacitados, caminamos con el deseo vivo y capacitados por la presencia del Espíritu Santo de caminar bajo su ley. Sí, el mensaje de Sofonías es también la predicación del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Y su mensaje es el día del Señor. Un solo versículo condensa la magnitud de ese terrible día, tanto en su cumplimiento histórico, cuando Babilonia venga y acabe con la ciudad, como también y exponencialmente más grande en el día del juicio final. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Es un solo versículo, y aún dentro de todo este versículo, 4 palabras. Con 4 palabras se describe la magnitud de ese día del Señor, de ese juicio de Dios con el hombre endurecido. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y la expresión que se da de gritará allí el valiente
en su idioma original no es un grito de un valiente de fuerza. Es un grito de pavor. El más valiente, el más fuerte, el más altivo, el más capaz, si ese día no está resguardado bajo Cristo de la ira de Dios, gritará en un gemido desesperado frente a aquel que es el Señor de señores. La arrogancia humana será humillada allí. Y ese día sucedió históricamente. Está Jehová en medio de nosotros, no nos pasará ningún mal. No quedó templo, no quedó muro, no quedó ciudad, no quedaron habitantes. Tan solo un tipo del juicio que se acerca, los profetas menores, como el mensaje del Evangelio, anuncia el día del Señor. Sofonías es el último de los profetas menores que junto con Habacuc darán su mensaje antes de que el reino del sur, Judá, caiga a manos de los babilonios. Jerusalén será destruida, el templo y los muros quemados hasta sus cimientos y el pueblo llevado cautivo a la deportación a Babilonia. Este no era el pueblo de Dios. Sí, hermanos, el pueblo establecido en una relación de un pacto que tenía un propósito y que cumplió un objetivo. ¿Con quién? Con su remanente. Aquellos que humillados ante las voces de Dios, humillados vinieron delante de Dios y fueron salvos. Sofonías es también el testimonio de que la nación de Israel no tiene excusa alguna, porque Dios en su paciencia envió a sus mensajeros los profetas para advertirle, como en el día de hoy nos usa a nosotros para proclamar el Evangelio. Tú no vas a convencer a nadie, pero tu boca debe ser abierta. Porque lo último que nosotros queremos es que estemos descritos en esta línea: sus profetas son livianos. Perros mudos, le dice otro escritor bíblico. Y la predicación del Evangelio debe iniciar sabiamente, mostrando el estado del hombre, para que de igual que los profetas menores entiendan su necesidad de un Salvador. Sofonías es el testimonio de que la nación de Israel no tiene ninguna excusa, porque Dios envió profeta tras profeta, desde gente común como Amós. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hacía Amós? ¿Cuidaba qué? Las ovejas. Dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Hasta hombres como Sofonías. ¿Sabes quién era Sofonías? Pertenecía a la realeza. Allá en el versículo 1 señala su linaje hasta el rey Ezequías. Les manda desde una persona que se describe cuidando ovejas y recogiendo higos, hasta una persona que pertenece al mismo linaje de los reyes, que en medio de ellos les dice: sus príncipes, su único afán es vestirse a la moda de los otros reinos. De tal manera se ha pervertido esta nación. No hay excusa. Como no habrá excusa en todo aquel que hoy ha escuchado el mensaje del Evangelio, en una madre suplicante, en un hermano insistente, en un vecino cansón, porque una y otra vez le señala su condición y le señala a Cristo.
El día que el Señor venga será como en los tiempos de Noé, donde todo el mundo esté haciendo su vida común y corriente, y allí será el ay, porque la puerta será cerrada. Y asimismo, como un juicio en aquel diluvio universal vino inexorablemente, y unos pocos, un remanente fue salvado por gracia, así también será en el día del juicio del Señor. Pero también Sofonías mantiene la otra parte esencial y que tanto apreciamos y que agradecemos al Señor cuando iluminó nuestra mente para creer: un llamado al arrepentimiento. Sofonías 2, versículo 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Y el resultado de esa humildad: los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dos mensajes consistentes. Y ha sido un reto predicar acerca de los profetas menores, porque como lo dijimos desde el principio, es juicio y misericordia y salvación por gracia. Pastor, ¿y no se podrá amenizar un poquito más la predicación con otros temitas? Unos tips para la empresa. Con la ausencia de la predicación del evangelio del púlpito, nosotros debemos sentirnos más que bendecidos, porque un propósito tiene Dios. Cuando terminemos esta predicación, esta serie de predicaciones y de mis hermanos pastores, y los que están aquí presentes puedan decir: por la misericordia de Dios soy del remanente, o cuando Dios traiga su justo juicio, y como dice su palabra, nadie podrá decir que no hubo profeta en su tierra. Un mensaje de arrepentimiento. Pero tal vez una de las mayores riquezas que nos da el mensaje de Sofonías, y que se suma a todo lo que hemos estado viendo en los mensajes de los profetas menores, es la esperanza de la salvación de un remanente redimido de la única manera en que podrá ser salvado. El estado del hombre ya ha sido expuesto claramente. El propósito de la ley se cumple cuando muestra la incapacidad del hombre frente a los estándares de Dios, no a los diluidos que a veces nosotros nos comparamos. Un remanente redimido por la gracia, pero además de eso, el anuncio de algo que Dios haría, un obrar soberano y sobrenatural de Dios en el hombre, donde lo sacaría de ese estado caído, de esa dureza, de esa incapacidad que el antiguo pacto ha dejado tan evidente. ¿Cuál es esa promesa? La promesa de una restauración futura, de un cambio en ese estado del hombre. Y en Sofonías nosotros lo vemos mezclado entre un anuncio de una restauración donde los traería de una deportación, pero entre sus líneas y sin lugar a dudas el anuncio de un cambio espiritual que se realizaría, un cambio de ese estado donde no podían cumplir con las demandas de Dios,
pero una promesa de que vendría un día donde ese estado sería cambiado, un estado espiritual que sería establecido sobre ese remanente. Y esto se suma lo que vimos en Oseas, donde dice: sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Se suma lo que dijo Joel del derramamiento del Espíritu Santo. Y se suma lo que dijo Amós en la promesa de que todo esto vendría no sobre una nación étnica, sino sobre a un remanente que incluiría a toda nación, la inclusión de los gentiles. ¿Cuál es la promesa? ¿En dónde está ese cambio espiritual que se realizaría y cuándo se llevó a cabo? Sofonías capítulo 3, versículo 9 al 10. Un nuevo pacto. ¿Recuerdas las condiciones y las características del antiguo pacto establecido en Sinaí? ¿Recuerdas generación tras generación, siglo tras siglo, de este pueblo dando testimonio de la incapacidad del hombre de ser salvo debido a su condición caída, por medio de obras o méritos u obediencias que no podrá cumplir frente a las exigencias de perfección de Dios? ¿Ok? El camino se anuncia, un pacto nuevo, como dice el escritor de Hebreos, un mejor pacto. ¿Cuál es? Sofonías 3, 9 dice: ¿cuándo? En aquel tiempo. Esa es una expresión que mira hacia futuro y que sin lugar a dudas en los que hemos leído la palabra del Señor nos lleva inmediatamente en aquel tiempo, en aquel que habría de venir, en el día en que Dios así lo tenía establecido. En aquel tiempo, promesa: devolveré yo a los pueblos, ¿qué? Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel tiempo habla de un futuro para ellos, para nosotros un tiempo ya cumplido. Dios mismo, hecho carne, cumpliendo perfectamente todas las demandas de Dios y llevando sobre sus hombros las culpas, los pecados de un remanente escogido por gracia, pero trayendo sobre sí en sus victorias un cambio sobre los suyos. ¿Cuál? Un pueblo que puede, que quiere, que anhela cumplir la santa ley de Dios. Cada vez que alguien desde un púlpito da una enseñanza moralista sobre un personaje del Antiguo Testamento, da pena. Ninguno, ni los mejores hombres pudieron. Ahí tienes a David. Ninguno. Fueron salvos también por gracia en la persona de Cristo como una promesa. Pero el creyente hoy, salvo por gracia, puede, y no por sus fuerzas, sino porque la orientación de su corazón, de su ego, de su yo, ahora se dirige a Dios por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pastor, pero aún pecamos. Pero nos duele terriblemente. Y cuando en nuestra torpeza continuamos en ello, no podemos seguir. No tenemos paz. ¿Y cuál es
es nuestra esperanza? Cristo nuestro abogado. Y la capacidad de poder tomar decisiones para la gloria de Dios. No más cristianos de mentiras, viviendo vidas que son un bochorno, una vergüenza al título que se dan de cristiano. El creyente puede, por la acción del Espíritu Santo, como una promesa anunciada en el Antiguo Testamento y cumplida en Cristo, vivir vidas donde se crece en santidad. Si no es así, el mensaje de los profetas menores también está vigente en el Evangelio. Corre a Cristo. Ven a Cristo. Si estás viendo tu condición, ven y clama por misericordia. Confía en aquel que cumplió plenamente las demandas de Dios. Pureza de labios. ¿Nos parece recordar las palabras de Isaías cuando frente a la presencia de Dios dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Un cambio espiritual, una capacitación moral para agradar a Dios como resultado de la obra consumada de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. También dice Sofonías, de la región más allá de los ríos de Etiopía, lo que era más lejos para ellos. En otras palabras, no fue exclusivo para una nación como lo pensaban los judíos y como hoy en día muchos cristianos pareciera que también lo creen en su torpeza. Todas las naciones, la promesa hecha a Abraham, en tu simiente serán ¿qué? Benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos beneficiarios de ellos como gentiles. Es una torpeza, por no decir una estupidez, estar caminando hacia el judaísmo en el día de hoy. La nación descrita aquí es esa nación étnica. Es un remanente aún más allá de los ríos de Etiopía, toda nación. Versículo 11 de Sofonías 3. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, el remanente de Israel. No hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Si hay una de las cosas que el día que yo escuché el Evangelio por primera vez fue el siguiente: en Cristo Jesús hay perdón de tus pecados. Por la providencia de Dios y por el obrar del Espíritu Santo, yo sabía que esto era para mí. Lo necesitaba. La vida que llevaba me pesaba sobre los hombros, y aún el más correcto de los hombres le debería pesar igual. Ese día no serás avergonzada con las rebeliones que presentaste contra mí. Las quitaré de en medio de ti. Esta es la promesa que se cumple en Cristo Jesús. Ser libres de una conciencia del peso y de la culpa del pecado, porque ya han sido perdonados en la obra de Cristo Jesús. Allí dice que no se dirá mentira, que no se hablará en ellos lengua engañosa. Pastor, pero vemos esta inconsistencia en nosotros. Pero ahora capacitados por el Espíritu Santo, creciendo a la imagen de Cristo, y esperando sin lugar a dudas toda la aplicación de los beneficios de la obra de Cristo en nosotros en aquel día que Él venga. Porque en la eternidad el último enemigo, la muerte, pero aquel que tanto nos agobia hoy, el pecado,
no existirá. Así habitaremos en medio de un reino con un rey que estará allí, nuestro Señor Jesucristo, en un estado que nosotros, ninguno de nosotros puede imaginar, sin pecado, glorificados, en perfección. Nuestros enemigos, todos ellos, vencidos y acabados por la obra de nuestro Redentor. Hermanos, todo ese obrar maravilloso, poderoso en la condición espiritual de ese remanente, como ya lo he mencionado, es el resultado de la obra en Cristo Jesús, aquel que habría de venir, el Rey Salvador, el ungido que tanto se esperaba. Es por esto que el versículo 14 de Sofonías 3 dice algo en celebración de ese remanente, anunciando lo que Dios haría, pero que estoy seguro que a usted le va a sonar muy familiar. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Alegría en medio de ese remanente. Ahora, lo tremendo es que esta expresión es la que se utiliza también en la palabra del Señor en Zacarías 9:9, que yo lo voy a leer. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la celebración nuestra. El agobio de una incapacidad, la impotencia debido al pecado en la raza humana, el anuncio de salvación cumplido ahora en unas condiciones establecidas por la obra de Cristo, maravillosas en su pueblo, la iglesia, nosotros. Limpian nuestras mentes de la acusación, de la culpa del pecado, capacitados por el Espíritu Santo para poder querer y anhelar hacer la obra de Dios por la obra de aquel que habría de venir y por la que nosotros damos al día de hoy toda alabanza, toda gloria, toda voz de júbilo, todo canto, todo gozo y todo regocijo. Nosotros, el remanente, el Israel espiritual, la iglesia. A Dios sea la gloria. El versículo 15 al 18, y con esto vamos terminando, continúa diciendo: Jehová ha apartado tus juicios. ¿Cómo no recordar para la iglesia? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará con ti con cánticos. Todas ellas expresiones de las bendiciones que el pueblo que está unido a Cristo Jesús en ese nuevo pacto recibe de parte de Dios, quien viéndonos a nosotros nos ve a través de Cristo. Se regocijará sobre ti con cánticos. Recordamos la voz que desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
y quienes hemos entendido hasta donde podemos nuestra unión con Cristo, saber que lo mismo se dice de nosotros en virtud por nuestra unión con Cristo. Callará de amor, expresión tan manipulada en el día de hoy. En su texto original dice que Dios en su amor guardará silencio, en el sentido de que no imputará acusación alguna contra su remanente. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada. Por aquí hay una oveja roja que la describe claramente. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Lo mismo repite Miqueas 6, 4, 6 y 7. En aquel tiempo yo os traeré, y aquí se entrelaza lo que Dios haría aún por gracia con el remanente que Él traería desde Babilonia, pero que sin lugar a dudas habla de en aquel tiempo también con sentido escatológico. En aquel tiempo reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza de entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sofonías, en relación con el remanente escogido, que aquí también se anuncia, su nombre significa Dios protege ocultándolo de sí mismo. ¿En qué sentido? De su ira. Dice que estamos nosotros, su iglesia, escondidos en su mano. Un remanente por gracia, un antiguo pacto. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia. Un pacto mejor, una capacitación, un Salvador, un Rey, una promesa cumplida, un pueblo exaltado por en medio de todos los pueblos, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, la iglesia de Cristo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra.